En las montañas del sur de Bogotá hay un barrio que se llama El Paraíso, pero nada en él parece un paraíso. Calles sin pavimentar, casas levantadas con lo que se encuentra y jóvenes que tienen que elegir entre sobrevivir o soñar. Pero lo más sorprendente no es la pobreza, es lo que están haciendo con ella. Mientras el 1% más rico se queda con casi el 20% de los ingresos, en este rincón olvidado están naciendo historias de arte, resistencia y transformación. ¿Cómo se construye un país en donde no todos caben? ¿Y qué pasa cuando el arte se convierte en la única forma de reclamar un futuro? Antes de responder, tenemos que mirar de cerca lo que está pasando en El Paraíso. Colombia es diversidad pura, desde el Pacífico hasta los llanos, desde Medellín hasta Leticia. Cada rincón tiene su sabor, su ritmo, su historia. Pero si hablamos de oportunidades, no todo el mundo arranca desde el mismo lugar. Los barrios populares, como El Paraíso, nacen de la necesidad. Aquí viven muchas víctimas del conflicto armado, desplazados que buscaron refugio en las lomas de Bogotá, sin acceso a educación superior, sin empleo formal, sin garantías básicas. Y sin embargo, se sigue luchando. Taylor tiene 24 años y se define como un joven hecho a pulso. Junto a él, artistas como May Rojas convirtieron las paredes del barrio en una galería de arte urbano. Murales que no solo embellecen, sino que cuentan historias de resistencia. Yo me considero, en este momento, digamos, a mis 24 años, hecho a sí mismo. Sí, en el sentido de que, digamos, todas las cosas, las habilidades, las que yo he aprendido, me ha tocado, digamos, a mí sudar en el sentido, digamos, buscar las herramientas, porque, digamos, desde pequeño a mí no se me enseñó, digamos, que uno puede aspirar a muchas cosas grandes. El arte, la danza y hasta las redes sociales han abierto pequeñas ventanas para estos jóvenes. Pero aún así, las oportunidades reales siguen siendo escasas. En El Paraíso, como en muchos barrios del país, los jóvenes tienen que elegir entre sobrevivir o soñar. La palabra autoconstruida la podría yo anclar en una lucha, en una palabra llamada lucha. Lucha constante con el diario vivir, lucha constante con el sistema, lucha constante con querer mejorar cada vez más. Y no siempre se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hoy en día, 39% de los colombianos viven en situación de pobreza y un 12% en pobreza extrema. Y aunque 1.6 millones salieron de la pobreza recientemente, el sistema sigue sin lograr una distribución justa de los recursos. Nosotros simplemente necesitamos oportunidades. Yo soy convencido de que nosotros no necesitamos que nos vengan a regalar una casa. Nosotros necesitamos oportunidades para nosotros conseguirnos esa vivienda. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos empleo. Como dicen algunos expertos, la desigualdad es mal negocio. La desigualdad es mal negocio. Con la desigualdad no crecemos, no somos productivos, no aprovechamos todos nuestros talentos. Entonces, incluso si uno quiere adoptar una posición en términos del bienestar material agregado de la sociedad, sería mayor si lográramos reducir la desigualdad. En Colombia necesitamos menos exenciones y prebendas para unos u otros y más bienes públicos que sean de utilidad para todos. Pero como si la pobreza no fuera suficiente, muchos también conviven con la amenaza constante de la violencia. Este es el Ensueño, al sur de Bogotá. Allí viven más de 600 familias desplazadas, muchas de ellas víctimas del conflicto con la antigua guerrilla de las FARC. Buscaron en la ciudad algo de paz, pero el conflicto nunca se fue del todo. En estos barrios alejados, donde el Estado casi no aparece, el microtráfico crece sin freno. Complicado porque estas zonas que son alejadas y abandonadas, entonces se presta para que el microtráfico como que se crezca ese negocio, ¿cierto? Entonces aquí nosotros no tenemos protección. ¿Qué tenemos que hacer? Quedarnos callados, porque si hablamos, nuestra vida corre peligro. La violencia no surge por casualidad. La desigualdad extrema es su mejor aliada. Como lo dijo un experto, en la inequidad está un incentivo enorme para que se perpetúen las condiciones de inseguridad en Colombia. No hay mejor caldo de cultivo para que las personas terminen uniéndose a grupos criminales e incluso a grupos insurreccionarios
que las condiciones de desigualdad extremas como las que vive Colombia. El pacto de paz prometió mucho, pero dejó fuera a miles que se quedaron en las ciudades, sin tierra, sin empleo, sin rumbo. Colombia no necesita caridad, necesita justicia y también necesita seguridad, porque ¿de qué sirve el talento si se vive con miedo? ¿De qué sirve el arte si una bala puede silenciarlo? La violencia y la desigualdad son dos caras de una misma moneda. Una moneda que sigue girando en los barrios autoconstruidos, en las zonas olvidadas, donde los jóvenes deciden cada día si se convierten en artistas o en soldados de un conflicto que nunca terminó. Porque cuando no hay Estado, hay miedo. Y donde hay miedo, no hay futuro. Y aún así, en medio de todo eso, Colombia sigue siendo un país hermoso. No solo por sus paisajes, mas por su gente. Una gente que se niega a rendirse, que transforma lo que tiene en esperanza, que construye con las manos pero sueña con el corazón. Entonces, si Colombia tiene tanta belleza, tanta cultura y tanto potencial, ¿cuánto más podríamos ser si la violencia y la desigualdad no marcaran el destino de tantos?